Tal hermanos? Buenas tardes, pues es una alegría de estar hoy con ustedes. Como siempre hemos ido tratando de compartir algunos temitas que nos ayuden a alimentarnos en el espíritu, en el corazón y en la alegría de ser cristianos. Hoy en esta tarde pues nos acompaña Teresita, ya la conocen, Luis, somos de la comunidad de María. Entonces pues hoy vamos a estar un ratito con ustedes. Teresita, si quieres decir algo o iniciamos con la oración. Señor, en tus manos nos ponemos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Bueno, pues miren, hoy en esta tarde tan bella y hermosa, pues le hemos pedido al Señor y a María que pues todas las tardes y todos los días y todas las noches nos acompaña, que nos vayan guiando para que nosotros podamos poder expresar un poco de nuestra esperanza y de la gran promesa que Cristo nos ha hecho a partir de la resurrección. Y uno de los primeros puntos que vamos a ver es que pues que Cristo ha dado la vida por nosotros. Cristo es nuestro último fin junto con el Padre y el Espíritu Santo. Y que a través de este proceso de formación pues hemos ido descubriendo más a Dios en nuestra vida, ¿verdad? Y entonces también hemos descubierto que Dios ha mandado a su Hijo para la salvación de toda la humanidad y que este Hijo se presentó ya hace aproximadamente más de 2000 años, en donde Él convivió y compartió lo que el Padre quería. Entonces Él vino a darnos a conocer el reino y también vino a dar su vida por cada uno de nosotros. Y en eso nosotros pues debemos también ser agradecidos con Dios. Él dio la vida por cada uno. Él tuvo que vivir entre los hombres y compartir y darnos a conocer lo que el Padre quiere de nosotros. Y Él vivió la experiencia, ¿verdad?, de servir a su mismo Padre. También murió. Antes de eso, pues fue lastimado, ¿verdad? Y murió, pero nosotros tenemos esa gran esperanza que Cristo resucitó al tercer día de su muerte. Y tenemos también la certeza de que Él, ¿cómo? Pues porque nosotros a través de los apóstoles y a través de la iglesia, a través de nuestros hermanos, hemos ido conociendo esa gran verdad, que Cristo vino al mundo y resucitó, y la prueba pues es muy clara. Cuando Él resucita se presenta de nuevo a sus discípulos, incluso les dicen que lo toquen, que lo vean, ¿verdad? Y que se den cuenta que Él está completo con carne y huesos. Entonces, que es un hombre de nuevo, que es como era, pero que ahora viene lleno de la gloria de Dios. Ahora está Él ya participando de esa vida eterna, pero comparte todavía unos 40 días para que en esos días Él pueda mostrarse al mundo y que el mundo lo vea y lo toque y lo sienta. Y da las últimas recomendaciones. Y se acuerdan que una de las recomendaciones para que nosotros podamos compartir con Él toda una vida, pues es que comamos de su cuerpo y que bebamos de su sangre a través del pan de la Eucaristía y a través del vino consagrado que se da en la celebración eucarística. Y que ese es el medio más importante para tener vida eterna. Pero por supuesto que para tener esa vida eterna, pues también debemos vivir una vida de gracia. Y esa vida de gracia pues nos va a llevar a que nosotros al final de nuestro tiempo y al final de todos los tiempos, Jesús estará con nosotros y Él nos lo dice, es una promesa que ha hecho y que esa promesa pues está extendida a todos y cada uno de los hombres, que está para que todos creamos y confiemos plenamente en Él. No se requiere de hacer cosas extremas, solo confiar en Jesucristo, seguir en su enseñanza, ¿verdad? Y de ahí nosotros considerarnos unos auténticos cristianos. Amarlo a Él, ¿se acuerdan del último mandamiento que Él nos deja? Amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a nosotros mismos. Si nos podemos compartir con Luis, ¿tú qué esperanza tienes? ¿Cómo has vivido este tiempo también?
Bueno, yo lo que comento es que si me dirijo a ustedes, no es lo mismo que nosotros en grupo poder comentar un tema de estos tan importantes que trasciende tanto en nuestras vidas y que podemos tocarlo a lo mejor más profundamente. Yo quise mejor tomar algo de mi propia experiencia. Puedo decir que toda mi vida, en realidad hasta los 37 años, fue una vida muy plena, muy plena, y lo sigue siendo en realidad. Dios, sería injusto no pensarlo así con todo lo que Dios me da, ¿no? Pero me refiero a una paz en el sentido de no hay pérdidas de seres queridos, no hay ausencias que son dolorosas, ¿no? Y eso es a lo que me quiero enfocar. Hasta donde a alguien, como a mí, como a ustedes, como a todos nosotros, pues nos pega esa parte de la muerte, y que verdaderamente no debemos pensar que ahí todo termina. Siento que la esperanza es verdaderamente lo que nos debe sacar adelante, la esperanza en Dios, la fe, la esperanza, la confianza en Dios. Pues bueno, la parte que a mí me llegó fue la muerte del esposo de mi hermana, o sea, mi cuñado. Cosa que va más allá que cuñado, porque en realidad la relación era muy bonita, era relación de hermanos prácticamente. Entonces, pues sí, fue muy doloroso. Años ya antes, una persona se me había acercado y me dijo que si no me gustaría estudiar la Biblia con él. Y sí, verdaderamente, solo él y yo estudiábamos la Biblia. Esto fue en 1978, 79, mi cuñado murió en el 89, o sea, quiere decir que yo ya había adquirido cierto conocimiento de lo que significa tener esperanza en Dios, ¿no? Cuando a mí me llega esta situación, pues siempre va a ser dolorosa, siempre va a ser algo que no solo duele por uno mismo, duele por los seres queridos que están cerca de uno. También llevar el consuelo a ellos y tener palabras para poder, verdaderamente, palabras que fortalezcan, que den esperanza, y las únicas son las palabras que Dios nos da a nosotros mismos. Cuando yo me encontré con mi hermana después de eso, ella de una manera muy angustiada, muy desesperada, me abrazaba y me decía: yo nunca lo voy a volver a ver. Y me lo repetía: yo nunca lo voy a volver a ver. En ese momento lo que hice fue, pues, tomarla un poco de los hombros y decirle: ¿por qué dices eso? ¿Que acaso no crees en Dios? Vi que eso apaciguó un poquito esa desesperación. Yo apoyé mucho en ese momento a mi hermana, me tocó a mí ser un poquito ese apoyo. Cuando yo fui al trabajo de mi cuñado a recoger ciertas cosas de él, hablé con unas personas que estaban ahí y caminé sobre un jardincito que había ahí a la entrada. Iba yo solo, muy apesadumbrado, muy triste, cuando de repente siento la llegada de una persona joven y que me dice: yo conocí a Gabriel, y sus palabras eran de ánimo, de levantarme el ánimo. Yo sí me vio muy caído, muy triste, ¿no? Y sí me dijo algo acerca de Dios, de la esperanza que debemos de tener. Pero en ese momento saca una Biblia y me la obsequió, me la regaló. Yo tenía tantas cosas que resolver, que ayudar y pensar, que sí le agradecí mucho ese gesto que hizo. Pasa un poquito el tiempo y va uno acomodando las cosas, va uno analizando, y con el tiempo uno dice: bueno, este muchacho que se acercó a mí, no cabe duda, y así lo veo, y hasta la fecha así lo digo, me dio lo mejor que él tenía, lo mejor que pudo haber hecho, lo que él sentía la necesidad de acercarse a mí y darme lo que él tenía, lo mejor, que era su fe, su esperanza y su confianza en Dios. Y me la quiso transmitir por unas pocas palabras y con esa Biblia que me dio. Como les digo, yo ya pues hablaba con este compañero que me quiso invitar a leer la Biblia, pues ya hablaba yo acerca de eso, ¿no? Quiero leer algo acerca de lo que yo leí después, porque yo sentía la necesidad de ser consolado por Dios, y sinceramente sí lo digo, solo por Dios, porque ¿quién más nos puede dar ese consuelo?
Y sobre todo, como dice aquí Livia, me dijo hace rato, el tema va a girar más sobre la esperanza. Y es lo que yo quiero también transmitir, la esperanza. Esa Biblia después con calma ya la tomé y me puse a buscar y yo le decía a Dios, dime algo, Dios mío, yo me siento muy triste, quiero escucharte a ti, quiero que tú seas el que me diga algo. Pues en base a lo que yo le pedía, me encontré con Corintios, 1 de Corintios, aquí habla Pablo, pero ya sabemos que Dios es el que habla, y dice lo siguiente, eso es en Tesalonicenses 4:13, y habla Pablo. Dice, hermanos, no queremos que se queden sin saber lo que pasa con los muertos, para que ustedes no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. Así como creemos que Jesús murió y resucitó, así también creemos que Dios va a resucitar con Jesús a los que murieron creyendo en Él. En ese momento no había manera de cómo sentir que verdaderamente Dios me hablaba, porque yo sentía la necesidad de que Él me hablara. Y a que me hablaba acerca de la esperanza y de no perder esa esperanza. Bueno, yo creo que más claro no podía ser, ¿verdad? Necesitamos abrir nuestro corazón cuando Dios nos habla. Necesitamos escucharlo, detenernos, meditar, reflexionar en todo lo que Dios nos dice. Pues ya más adelante yo voy teniendo ahorita solo voy a leer 2 lecturas que a mí me dan esperanza. Dios nos promete que nos va a resucitar. Y acá sí, en 1 Corintios nos dice, no hay ojo humano que haya visto, no hay oído humano que haya escuchado, no hay mente humana que pueda imaginar lo que Dios tiene preparado para quienes lo aman. Pues basta con escuchar esto como para pensar y reflexionar que es muy grande lo que Dios nos tiene preparado y que lo único que nos pide es que le creamos y que lo amemos. O al revés, que lo amemos y que le creamos. En Apocalipsis 21 dice, vi un nuevo cielo, vi una nueva tierra, porque el primer cielo y la primera tierra ya habían dejado de existir, y también el mar. Dios secará todas las lágrimas de ellos, y ya no habrá muerte ni llanto, ni lamento ni dolor, porque todo lo que antes existía ha dejado de existir. Pues yo creo que uno siempre busca algo alentador, pero tenemos que buscarlo con quien debemos buscarlo, que es con Dios. Y Dios nos da pues su palabra precisamente, y lo que muy constantemente nos está pidiendo, y la Biblia nos lo dice y muchas veces, es que le creamos. Yo creo que nadie nos insiste tanto sin dar algo para él para sí mismo. Lo que Él nos da es para todos, y lo que nos promete es una vida eterna. Y nos dice que nos va a resucitar, y creo que sí es lo que nosotros debemos de confiar en Él y creer. Yo quiero terminar mi comentario pues pensando en la parábola del sembrador, ¿no? Hay una parte donde Cristo les explica esta parábola a los apóstoles, porque ellos mismos no entienden. Imagínense, si ellos no lo entendían, que estaban con Él, pues a uno también, como que hay cosas que no le entendemos a Dios, ¿no? Pero esa parábola del sembrador, hay una parte donde los mismos apóstoles, pues casi le piden que les explique, y Cristo les explica, y les dice lo que es su palabra en realidad. Y ese llamado es también para nosotros, ¿no? Acerca de esa parte que es la semilla, él habla que es precisamente en que habla de la palabra de Dios. Y la tierra donde cae esa semilla, pues somos nosotros, cada uno de ustedes que nos escuchan.
y una semilla va a caer en una parte que es la orilla del camino. Pues otra semilla caía entre piedras, otra semilla caía entre espinas y al fin otra semilla cayó en tierra fértil y es la que da los granos. Aquí aún así Cristo les dice, sin embargo, lo que produce el grano, hay quienes todavía van a dar 30 granos, hay quienes van a dar 60, hay quienes van a dar 100. O sea, aún en tierra fértil hay quien todavía da más, los que creen, los que creemos. Pero habla acerca de esa frialdad que hay en nosotros, que Dios nos habla, y pues la piedra es que pronto se apaga, la espina igual. Acá vale la pena reflexionar en dónde estamos cada uno de nosotros. Si estamos entre piedras, entre espinas, si estamos a la orilla del camino, o si verdaderamente estamos dispuestos y abrimos nuestro corazón a hacer tierra fértil a su palabra. Y acá, en este tema de la resurrección, sí que se necesita tierra fértil para poder entenderlo. Dios nos dice que lo entenderemos si verdaderamente abrimos nuestro corazón hacia Él. Pues así como Dios nos da un soplo de vida al principio y empezamos a vivir, empezamos a existir y gracias a ese soplo se da toda nuestra vida, yo diría que también ese último aliento, esas últimas palabras, esos últimos pensamientos que podamos tener a través de nuestra existencia en este mundo, vayan dirigidos a Dios y tengan por seguro que Dios nos va a resucitar. Amén. Que así sea, hermano. Pues sí, esa es nuestra esperanza. Claro. Teresita. Bueno, pues que nadie da la vida por lo que no cree, pero si nosotros sabemos que Cristo vino a amarnos, dando su vida por nosotros, murió por nosotros y resucitó, ese Cristo que nos ha amado tanto y que nadie nos ha amado tanto como Él, así también entonces veremos a Cristo resucitado en el prójimo, porque Cristo no vino a ser servido, sino a servir. Y ese prójimo es el que está enfermo, el que sufre, el que tiene necesidad de que lo escuchemos, el que tiene necesidad de nuestro tiempo. Ese es el Cristo resucitado a quien nosotros podemos servir, a quien nosotros podemos amar, a quien nosotros lo podemos sentir, y es lo que más felicidad nos va a dar, porque no es lo mismo estar sufriendo tomado de la mano de Dios, que tenemos una esperanza al fin y al cabo, que sufrir lejos de la mano de Dios, porque vamos a vivir en la desesperanza, la gente cae en la desesperación y por eso muchas veces se suicida, porque no hay una esperanza de vida, no hay más que un vacío que se trata de llenar con cosas materiales. Pero si nosotros servimos a los demás, vamos a tener esa seguridad de que estamos sirviendo a ese Cristo resucitado y vamos a ser muy felices sirviendo a los demás. Ese sería mi mensaje. Pues sí, es verdad, el gran anhelo que tenemos nosotros los cristianos, a diferencia de muchos que creen en todo menos en Cristo, es esa confianza. Yo he seguido aquí también porque me motiva mucho esa búsqueda de Dios a través de nuestros hermanos, como dice Teresa, y sí es bien importante el servicio. En el servicio descubrimos lo verdaderamente, lo que te hace creer, confiar en Cristo. En la medida que tú te das a los demás, Cristo llega a tu vida. Entonces, pues les agradecemos a nuestros hermanos, a ustedes que nos escuchan con mucho cariño, pues que sigan perseverando en la fe, en el amor, y que no tengan dudas de que al final de los tiempos, si tú crees en Cristo, llegarás a Él por toda una eternidad, junto al Padre y junto al Santo Espíritu, y con María Santísima viviremos en armonía y en un gran amor. Que así sea y que Dios los siga bendiciendo. Gracias. Gracias.